La bruma matutina se extendía sobre las montañas de Oaxaca, como un manto gris que ocultaba secretos antiguos. Doña Guadalupe Mendoza observaba por la ventanilla del automóvil las curvas sinuosas de la carretera que serpenteaba entre pinos y barrancos profundos. Tenía 63 años, el cabello plateado recogido en un moño sencillo y las manos marcadas por el tiempo descansando sobre su regazo. Vestía un traje azul oscuro, discreto, el mismo que usaba cuando debía parecer invisible en lugares donde alguna vez había sido importante. El chofer que conducía era nuevo, contratado apenas 2 semanas atrás por instrucciones que no provenían de ella. Guadalupe lo había notado, pero había aprendido a guardar silencio sobre muchas cosas durante los últimos 5 años. El motor rugía suavemente mientras subían hacia la casa de descanso que su difunto esposo, don Ernesto Mendoza, había construido décadas atrás. Era una propiedad modesta comparada con las mansiones que su hijo Sebastián ahora poseía en la Ciudad de México y Cancún. Sebastián Mendoza se había convertido en uno de los empresarios más poderosos del país, con inversiones en tecnología, bienes raíces y medios de comunicación. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios, siempre serio, siempre impecable, siempre rodeado de personas que medían cada palabra antes de pronunciarla. Guadalupe apenas lo veía ya. Las visitas se habían espaciado primero, luego se habían vuelto incómodas. Finalmente, se habían convertido en llamadas telefónicas breves cada 2 o 3 meses. La versión oficial era que Guadalupe había elegido retirarse de la vida social después de la muerte de su esposo, que prefería la tranquilidad de su pequeño departamento en Puebla, lejos del bullicio de la capital. Pero la verdad era otra, una verdad que solo Guadalupe conocía completamente. Había sido apartada, empujada gentilmente pero firmemente hacia los márgenes de la vida de Sebastián por personas que consideraban su presencia incómoda. Personas que conocían historias que ella podría contar, detalles sobre cómo se había construido realmente el Imperio Mendoza, decisiones tomadas en la oscuridad que no debían ver la luz del día. El chofer, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla y mirada esquiva, giró bruscamente el volante al tomar una curva cerrada. Guadalupe se aferró al asiento, el cinturón de seguridad apretándose contra su pecho. Algo en la forma en que conducía le provocaba inquietud. No era torpeza, era otra cosa. Intención, quizás. Abrió la boca para pedirle que condujera más despacio, pero antes de que las palabras salieran, el hombre aceleró. Las llantas chirriaron contra el asfalto húmedo. Guadalupe sintió que su corazón se detenía cuando vio que se dirigían directamente hacia el borde del camino, donde la montaña simplemente desaparecía en un barranco de 50 metros de profundidad. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. El automóvil atravesó la delgada barrera de contención como si fuera papel. Durante un segundo interminable, Guadalupe experimentó la sensación de flotar, suspendida entre el cielo y la tierra. Luego vino el impacto. Metal retorciéndose, vidrio estallando, su cuerpo golpeando contra el interior del vehículo, 1, 2, 3 veces. El auto rodó por la pendiente, rebotando contra rocas y árboles. Guadalupe cerró los ojos y pensó en Sebastián, en el niño que había sido antes de que el dinero y el poder lo transformaran. Pensó en su esposo, en las promesas que se habían hecho cuando todo era más simple. El auto finalmente se detuvo contra un grupo de pinos robustos que frenaron su descenso. El silencio que siguió era absoluto, roto solo por el goteo del combustible y el crujido del metal enfriándose. Guadalupe abrió los ojos lentamente. Estaba viva. El dolor llegó como una ola, extendiéndose desde su pierna izquierda hasta su cabeza, donde sentía sangre caliente deslizándose por su frente. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía correctamente. La puerta del conductor estaba abierta, colgando de una bisagra. El chofer había desaparecido. Con esfuerzo sobrehumano, Guadalupe giró la cabeza buscándolo. Sus ojos, nublados por el dolor, barrieron el área visible. Nada. Entonces
escuchó algo que heló su sangre más que el dolor físico. Pasos. Alguien caminaba alrededor del vehículo. Eran pasos lentos, deliberados. Guadalupe contuvo la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. La figura se detuvo junto a su ventanilla. Ella cerró los ojos, fingiendo estar inconsciente. Escuchó respiración, silencio, luego pasos alejándose cuesta arriba. Quienquiera que fuera, se marchaba, sin llamar ayuda, sin verificar si estaba viva. La abandonaban allí para morir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la sangre. No era solo el dolor físico lo que la quebraba, sino la certeza de lo que acababa de ocurrir. Esto no había sido un accidente. Alguien había querido silenciarla, y ese alguien acababa de irse, dejándola a merced de los elementos y sus heridas. La tarde comenzó a caer sobre las montañas de Oaxaca, trayendo consigo una temperatura que descendía rápidamente. Guadalupe sabía que si no llegaba ayuda pronto, el frío terminaría lo que el accidente había comenzado. Horas pasaron en una nebulosa de dolor y consciencia intermitente. Guadalupe entraba y salía de la lucidez, viendo a veces el rostro de su hijo pequeño, otras veces la sonrisa de su esposo. En algún momento la oscuridad fue completa. La noche había caído definitivamente, y con ella, una humedad que calaba hasta los huesos. Guadalupe temblaba incontrolablemente, su cuerpo luchando contra el shock y la hipotermia. Pensó que esos serían sus últimos momentos, que moriría sin haber dicho las verdades que guardaba, sin haber abrazado a su hijo una última vez. Entonces, cuando la esperanza era apenas un hilo delgado, escuchó algo diferente. Una voz. Lejana al principio, luego más cercana. Una voz de mujer hablando sola, quizás cantando. Guadalupe intentó gritar, pero solo salió un gemido débil. La voz se detuvo. Silencio. Guadalupe reunió toda su fuerza restante y volvió a intentarlo, esta vez produciendo un sonido más audible. Los pasos se acercaron, rápidos ahora, urgentes. Una luz de linterna barrió el área y finalmente iluminó el auto destrozado. La mujer que apareció en su campo de visión tenía alrededor de 35 años, rostro curtido por el sol y el trabajo, ojos oscuros llenos de preocupación. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla gastado y una sudadera con manchas de productos de limpieza. Llevaba una mochila pequeña y la linterna que ahora dirigía hacia el interior del vehículo. Cuando sus miradas se encontraron, Guadalupe vio algo que no había visto en mucho tiempo en los ojos de alguien. Humanidad pura, sin cálculos, sin intereses ocultos. La mujer se acercó rápidamente, evaluando la situación con una calma que sorprendió a Guadalupe. No gritó, no entró en pánico. Sus manos se movieron con propósito, verificando el pulso de Guadalupe, examinando sus heridas visibles, hablando en voz baja y constante. Su nombre era Rosa Jiménez y trabajaba limpiando casas de descanso en la zona. Regresaba a pie a su hogar cuando había escuchado algo extraño. Su instinto le había dicho que investigara, a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad. Rosa intentó usar su teléfono celular, pero no había señal en esa parte de la montaña. Guadalupe vio la indecisión en su rostro, el dilema entre dejarla para buscar ayuda o quedarse. Si Rosa se marchaba, Guadalupe podría no sobrevivir hasta su regreso. Pero si Rosa se quedaba, ambas podrían pasar la noche entera en ese lugar peligroso. Fue entonces cuando Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Se quitó su sudadera y la colocó cuidadosamente sobre Guadalupe para darle calor. Abrió su mochila y sacó una botella de agua, ayudándola a beber pequeños sorbos. Luego, con una ternura que Guadalupe no había experimentado en años, Rosa se sentó junto al auto, decidida a permanecer allí toda la noche. Mientras las estrellas aparecían en el cielo despejado de Oaxaca, dos mujeres que nunca debieron encontrarse compartían el silencio de la montaña. Una, la madre olvidada de un millonario, víctima de un intento de silenciarla para siempre. La otra, una trabajadora humilde que arriesgaba su seguridad por una desconocida. Ninguna sabía aún que ese encuentro desencadenaría una serie de eventos que expondrían mentiras cuidadosamente construidas durante años
y transformarían vidas que parecían escritas en piedra. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre los pinos, iluminando el rostro exhausto de Rosa Jiménez. No había dormido. Durante toda la noche había permanecido despierta, monitoreando la respiración de Guadalupe, ajustando la sudadera cuando el temblor se intensificaba, hablándole suavemente cuando parecía perderse en la inconsciencia. Rosa había contado historias de su infancia en un pueblo cercano, relatos sobre su abuela que hacía tortillas a mano, recuerdos de cuando soñaba con ser maestra antes de que la vida la empujara hacia otros caminos. Cuando la luz fue suficiente, Rosa tomó otra decisión crucial. Había caminado esa ruta cientos de veces y conocía un atajo que la llevaría más rápido al pueblo más cercano. Miró a Guadalupe, cuyos labios estaban pálidos, pero respiraba con más regularidad que durante la noche. Rosa tomó su mano y la apretó suavemente, prometiendo regresar con ayuda. Guadalupe intentó hablar, pero solo salió un murmullo ininteligible. Rosa entendió de todos modos. Comenzó a correr por la pendiente, sus piernas quemándose con el esfuerzo, cayendo 2 veces pero levantándose inmediatamente, sin prestar atención a las rodillas raspadas. 2 horas después, Rosa irrumpió en la pequeña estación de policía de San Pedro Mixtepec, jadeando, sudorosa, con lágrimas de frustración y cansancio rodando por sus mejillas. El oficial de turno, Capitán Reyes, al principio pensó que Rosa estaba exagerando. Cuando Rosa insistió, describiendo la ubicación exacta y el estado crítico de la mujer, algo en su voz convenció al capitán. Hizo las llamadas necesarias. Paramédicos, una ambulancia del hospital regional, más patrulleros. La maquinaria de emergencia se puso en movimiento. Cuando finalmente llegaron al lugar del accidente, Guadalupe seguía viva, aunque apenas. Los paramédicos trabajaron rápidamente, estabilizándola antes del traslado. Uno de ellos, un joven llamado Miguel, notó algo extraño. Las heridas de Guadalupe eran consistentes con un accidente automovilístico, pero había marcas en sus muñecas, como si alguien la hubiera sujetado fuertemente. También faltaba su bolso, aunque su cartera estaba en el asiento trasero, intacta. Miguel compartió sus observaciones con el capitán Reyes, quien comenzó a ver el incidente con otros ojos. En el Hospital Regional de Oaxaca, Guadalupe fue llevada directamente a cirugía. Tenía la pierna izquierda fracturada en 2 lugares, 3 costillas rotas, contusión severa en la cabeza y signos de hipotermia. Los médicos trabajaron durante 5 horas para estabilizarla completamente. Rosa permaneció en la sala de espera, rechazando las sugerencias de irse a casa a descansar. Nadie sabía quién era la mujer que había salvado, y Rosa tampoco lo sabía, pero algo dentro de ella se negaba a abandonarla ahora. Fue durante ese tiempo de espera cuando Rosa revisó su teléfono y vio múltiples mensajes de su empleadora, señora Pacheco, quien administraba varias propiedades de alquiler en la zona. Uno de los mensajes mencionaba que una huésped importante había desaparecido, una mujer mayor que debía haber llegado a una de las casas el día anterior, pero nunca apareció. El apellido mencionado era Mendoza. Rosa sintió un escalofrío. Mendoza era un apellido conocido en todo México, asociado con uno de los hombres más poderosos del país. Cuando Guadalupe finalmente salió de cirugía, estable pero sedada, Rosa fue autorizada a verla brevemente. En la habitación privada, rodeada de máquinas que monitoreaban cada función vital, Guadalupe parecía pequeña y frágil. Rosa se acercó a la cama, tomando nuevamente esa mano que había sostenido durante la noche en la montaña. Fue entonces cuando una enfermera entró con documentos que habían sido encontrados en el auto. El nombre completo estaba allí: Guadalupe Mendoza, viuda de Mendoza, madre de Sebastián Mendoza. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había salvado a la madre del millonario más influyente de México, pero antes de que pudiera procesar completamente esa información, Guadalupe abrió los ojos. Estaban nublados por los medicamentos, pero había algo en ellos, una urgencia que trascendía el dolor. Sus labios se movieron, formando palabras que Rosa tuvo que inclinarse para escuchar. Las palabras que Guadalupe susurró cambiaron todo. No fue un accidente.
Alguien intentó matarme. No llames a mi hijo todavía. Por favor, confía en mí. Rosa retrocedió, su mente acelerándose. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a esta mujer? ¿Y por qué no debían contactar a su hijo inmediatamente? Guadalupe volvió a cerrar los ojos, agotada por el esfuerzo de hablar. Rosa salió de la habitación con más preguntas que respuestas. El capitán Reyes esperaba afuera. Cuando Rosa compartió la identidad de la víctima, el oficial silbó bajo. Comenzó a hacer llamadas, notificando a sus superiores. Mientras tanto, Rosa tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. No mencionó las palabras de Guadalupe sobre no contactar a su hijo. Sin embargo, la noticia de que Guadalupe Mendoza había sido encontrada después de un accidente automovilístico viajó rápidamente por los canales oficiales. Para el mediodía, los medios locales ya tenían la historia. Para la tarde, era noticia nacional. Y en su oficina en el piso 45 de una torre de cristal en Polanco, Ciudad de México, Sebastián Mendoza recibió la llamada que detendría su mundo. Sebastián estaba en medio de una reunión crucial con inversionistas japoneses cuando su asistente, Patricia Morales, interrumpió con el rostro pálido. Patricia había trabajado para él durante 8 años y nunca lo había interrumpido en una reunión importante. Sebastián supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Cuando escuchó las palabras accidente, madre, hospital, Oaxaca, su mente se quedó en blanco. Los inversionistas, los contratos, las negociaciones, todo perdió importancia instantáneamente. 15 minutos después, Sebastián estaba en su helicóptero privado, volando hacia Oaxaca. Tenía 42 años, alto, de constitución atlética mantenida por entrenamientos rigurosos. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas en las sienes. Vestía un traje italiano de $15,000 y un reloj suizo que costaba más que un automóvil promedio. Pero mientras el helicóptero cortaba el aire sobre las montañas, nada de eso importaba. Solo podía pensar en su madre, en cuánto tiempo había pasado desde que realmente habían hablado. Junto a él viajaba Rodrigo Salazar, su jefe de seguridad y hombre de confianza. Rodrigo tenía 45 años, exmilitar con contactos en todas las agencias de seguridad del país. Mientras Sebastián miraba fijamente por la ventanilla, Rodrigo ya estaba haciendo llamadas, organizando seguridad en el hospital, solicitando informes policiales, comenzando una investigación paralela. Rodrigo había aprendido durante sus años con Sebastián que los accidentes de personas importantes raramente eran accidentales. Al aterrizar en Oaxaca, Sebastián fue recibido por el director del hospital, el jefe de policía local y una multitud de reporteros que habían olfateado la historia. Sebastián los ignoró a todos, caminando directamente hacia la habitación de su madre. Cuando entró y vio a Guadalupe en esa cama, conectada a máquinas con vendajes cubriendo su cabeza y una pierna elevada en tracción, sintió algo que no había sentido en años: miedo puro y absoluto. Miedo de perderla, miedo de todo lo que no le había dicho. Se acercó lentamente a la cama. Guadalupe estaba despierta, mirándolo con una expresión que Sebastián no podía descifrar completamente. Había dolor, sí, pero también algo más. ¿Advertencia? ¿Miedo? Sebastián tomó su mano, sorprendido por lo frágil que se sentía. ¿Cuándo fue la última vez que había sostenido la mano de su madre? No podía recordarlo. Guadalupe apretó sus dedos débilmente y susurró su nombre. Sebastián sintió un nudo en la garganta que amenazaba con quebrarlo. «Necesito hablar contigo», dijo Guadalupe con voz ronca. «A solas. Solo nosotros». Sebastián asintió haciendo un gesto para que Rodrigo y las enfermeras salieran. Cuando quedaron solos, Guadalupe le dijo 3 cosas que cambiarían el curso de todo. Primero, que el accidente no había sido tal. Alguien había intentado silenciarla permanentemente. Segundo, que durante años había sido apartada de su vida, no por elección propia, sino por manipulación de personas cercanas a él. Y tercero, que tenía información sobre el origen real de su fortuna. Sebastián escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Parte de él
Quería rechazar lo que escuchaba como delirios causados por el trauma y los medicamentos. Pero otra parte, la parte que había construido un imperio siendo capaz de leer verdades ocultas en negociaciones complejas, reconocía la autenticidad en los ojos de su madre. Cuando Guadalupe terminó de hablar, Sebastián hizo una pregunta simple. ¿Quién te salvó? ¿Quién te encontró? Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Tu apoyo significa mucho. Rosa Jiménez nunca había estado en un hospital tan grande. Había pasado las últimas horas sentada en una silla de plástico en el pasillo del tercer piso, rechazando las sugerencias del personal de irse a casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Guadalupe en ese auto destrozado. Escuchaba sus gemidos de dolor en la oscuridad de la montaña. No podía simplemente marcharse. Pero ahora, mientras veía la actividad frenética alrededor de la habitación de Guadalupe, el desfile de hombres de traje y personal de seguridad, comenzaba a sentir que estaba en un mundo que no le pertenecía. Fue entonces cuando lo vio. Sebastián Mendoza en persona, saliendo de la habitación de su madre, con el rostro transformado por emociones que claramente no estaba acostumbrado a mostrar. Era más alto de lo que Rosa había imaginado al ver sus fotos en revistas. Tenía una presencia que llenaba el espacio, no por arrogancia, sino por pura energía contenida. Sus ojos, oscuros e intensos, barrieron el pasillo hasta detenerse en ella. Una enfermera debió haberle dicho quién era, porque caminó directamente hacia donde Rosa estaba sentada. Rosa se puso de pie automáticamente, alisando su ropa arrugada y manchada, consciente de cómo debía verse después de una noche en la montaña y un día en el hospital sin dormir. Sebastián se detuvo frente a ella y durante un largo momento simplemente la miró. Rosa vio algo suceder en su expresión, una evaluación rápida seguida de algo que podría haber sido reconocimiento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que Rosa había anticipado. «Usted es Rosa Jiménez, la mujer que salvó a mi madre». Rosa asintió, incapaz de encontrar palabras. Sebastián continuó, su voz ahora cargada con una emoción que claramente estaba luchando por controlar. «No tengo palabras para agradecerle lo que hizo. Los médicos dicen que sin su intervención, mi madre no habría sobrevivido a la noche. Usted arriesgó su seguridad por una completa desconocida». Rosa finalmente encontró su voz. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero Sebastián negó con la cabeza. No, no cualquiera. La mayoría de las personas habrían llamado a emergencias y seguido su camino. Usted se quedó. Permaneció con ella toda la noche. Eso no es simplemente hacer lo correcto. Es algo más. Hubo un silencio entre ellos, cargado de cosas no dichas. Rosa vio a Rodrigo observándolos desde unos metros de distancia, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos evaluando cada detalle de la interacción. Sebastián continuó. «Mi madre quiere verla. Preguntó específicamente por usted». Rosa parpadeó sorprendida. «¿Ahora?» Sebastián asintió. «Dice que hay algo que necesita decirnos a ambos». Rosa siguió a Sebastián de regreso a la habitación, consciente de las miradas del personal de seguridad, de las enfermeras, de los doctores. Dentro, Guadalupe estaba más despierta que antes, aunque claramente el esfuerzo de mantenerse así le costaba. Cuando vio a Rosa entrar, su rostro se iluminó con la primera expresión de alivio genuino que mostraba. «Rosa», dijo, extendiendo su mano. «Ven, siéntate». Rosa se acercó a la cama, tomando la mano que se le ofrecía. Guadalupe miró a su hijo, luego a Rosa, luego nuevamente a Sebastián. «Lo que voy a decirles sonará extraño, pero necesito que ambos escuchen y crean. Rosa, hay una razón por la que estabas en ese camino exactamente cuando me necesitabas. Y Sebastián, hay una razón por la que Rosa es exactamente la persona que necesitamos ahora». Sebastián frunció el ceño, confundido. «Madre, estás en shock. Deberías descansar». Pero Guadalupe apretó la mano de Rosa con más fuerza. «No, hijo. Escúchame. Durante años he sido apartada de tu vida por personas que temen lo que sé. Ahora alguien intentó silenciarme permanentemente.
Los médicos encontraron evidencia de que alguien estuvo en el accidente después de que ocurrió y se marchó sin ayudar. El chofer que conducía desapareció. Esto fue planeado. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Guadalupe respiró profundamente antes de continuar. Porque tengo documentos que prueban que parte de la fortuna de mi familia fue construida sobre mentiras. Tu padre, Sebastián, hizo cosas que nunca quiso que supieras. No porque fuera malo, sino porque lo presionaron, lo manipularon. Y cuando murió, esas mismas personas se aseguraron de que yo no pudiera revelarte la verdad. Sebastián se sentó pesadamente en una silla, su rostro pálido. ¿Qué tipo de mentiras? Guadalupe miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde creaba sombras largas, tierras que nunca debieron pertenecer a nuestra familia, contratos obtenidos mediante amenazas, asociaciones con personas que usaron nuestro nombre para ocultar actividades cuestionables. Tu padre lo descubrió demasiado tarde, cuando ya estaba enfermo. Me hizo prometerle que algún día te lo diría, que limpiaría nuestro nombre, pero después de su muerte fui amenazada. ¿Quién? La voz de Sebastián era apenas un susurro. Guadalupe volteó a mirarlo. Personas en tu círculo más cercano, personas que se benefician del status quo. No puedo estar segura de quién específicamente ordenó el accidente, pero sé que hay alguien cerca de ti que no quiere que hablemos. Por eso necesito que confíes en Rosa. Ella no tiene conexiones con tu mundo, no tiene razones ocultas para ayudarnos o perjudicarnos. Es la única persona en quien podemos confiar completamente. Rosa sintió el peso de esas palabras. Espere, yo solo quería asegurarme de que estuviera bien. No entiendo qué puedo hacer en esta situación. Guadalupe la miró con intensidad. Necesito que me ayudes a llegar a un lugar seguro donde guardé documentos que prueban todo lo que estoy diciendo. Está en una caja de seguridad en un banco en Puebla. Solo yo puedo acceder a ella, pero no puedo viajar en mi estado. Necesito que seas mis ojos y oídos. Sebastián se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Rosa es una civil sin entrenamiento. Tengo todo un equipo de seguridad, investigadores privados, abogados. Ellos pueden manejar esto. Pero Guadalupe negó con la cabeza débilmente. ¿Y cuántos de ellos fueron contratados por recomendación de las personas que menciono? ¿Cuántos tienen lealtades divididas? Hijo, te han mantenido en una burbuja, rodeado de personas que controlan lo que ves y escuchas. Sebastián caminó hacia la ventana, su postura rígida con tensión. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación era el pitido constante de las máquinas médicas. Finalmente, habló sin voltearse. Si lo que dices es verdad, entonces toda mi vida ha sido una mentira. Todo lo que he construido está manchado. Guadalupe respondió suavemente. No todo, hijo. Tú has trabajado duro, has tomado decisiones correctas. Pero sí, hay cimientos que necesitan ser revisados, corregidos. Rosa observaba este intercambio sintiéndose completamente fuera de lugar. Esto era asunto de familia, de negocios multimillonarios, de intrigas que estaban muy por encima de su comprensión. Pero cuando Guadalupe volvió a mirarla, vio en esos ojos cansados una súplica que no podía ignorar. Me ayudarás, solo hasta que recuperemos esos documentos y sepamos con quién podemos confiar realmente. Rosa miró a Sebastián, cuya espalda seguía vuelta hacia ellas, luego nuevamente a Guadalupe. No sé nada de ese mundo. No necesitas saberlo, respondió Guadalupe. Solo necesitas ser exactamente quien eres, honesta, valiente, sin conexiones que puedan ser usadas en tu contra. Rosa tomó una respiración profunda. ¿Qué necesita que haga exactamente? La conversación que siguió trazó un plan simple pero arriesgado. Rosa viajaría con Guadalupe, una vez que fuera dada de alta o estable para moverse, actuando como su cuidadora personal. Mientras tanto, Sebastián continuaría con sus actividades normales, pero comenzaría discretamente a investigar a las personas más cercanas a él. Rodrigo fue llamado a la habitación para ser informado. Su reacción fue predeciblemente escéptica. Con todo respeto, señor Mendoza,
Esto no es protocolo estándar de seguridad. No sabemos nada sobre esta mujer excepto que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Lo cual, debo señalar, también podría ser sospechoso. Rosa sintió un destello de indignación. ¿Estás sugiriendo que tuve algo que ver con el accidente? Rodrigo la miró directamente. Estoy sugiriendo que no descartamos ninguna posibilidad. Sebastián levantó una mano, deteniendo la escalada. Rodrigo, entiendo tus preocupaciones. Realiza un chequeo completo de antecedentes de la señorita Jiménez, pero hazlo discretamente. Y mientras tanto, seguiremos el plan de mi madre. Rodrigo no parecía feliz, pero asintió. En las siguientes horas, mientras Guadalupe descansaba bajo sedación, Sebastián y Rosa tuvieron su primera conversación real. Se sentaron en la cafetería del hospital, dos mundos completamente diferentes, intentando encontrar un terreno común. Sebastián hizo preguntas sobre la vida de Rosa, su trabajo, su familia. Rosa respondió honestamente, hablando de su abuela que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 12 años. De cómo había tenido que dejar la escuela para trabajar, de sus sueños de algún día tomar clases nocturnas y tal vez conseguir un trabajo mejor. Sebastián escuchó sin interrumpir, y Rosa notó que realmente prestaba atención. Cuando fue su turno, Sebastián habló de cómo su padre había muerto cuando él tenía 35 años, dejándolo con un imperio empresarial que apenas estaba comenzando a entender, de la presión constante, las decisiones imposibles, la soledad de estar rodeado de personas, pero no poder confiar completamente en nadie, de cómo, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que su relación con su madre se había deteriorado gradualmente sin que se diera cuenta. «Hay algo que debo confesarte», dijo Sebastián después de un largo silencio. «Parte de mí quiere creer que mi madre está equivocada, que el trauma la tiene confundida. Porque si tiene razón significa que he sido ciego, manipulado, durante años. Y eso es difícil de aceptar». Rosa consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Tal vez, pero reconocerlo es el primer paso para cambiarlo». Y su madre no parece confundida. Parece aterrada, pero muy clara sobre lo que sabe. Sebastián asintió lentamente. «Por eso necesito que hagas esto, no solo porque mi madre confía en ti, sino porque yo también necesito confiar en alguien que no sea parte de mi mundo. Alguien que no tenga nada que ganar o perder dependiendo de qué secretos salgamos a la luz». Rosa sintió el peso de esa confianza como algo físico. «No te decepcionaré, a ti ni a tu madre». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente incómoda y vista de una manera que no había experimentado antes. Esa noche, mientras Rosa finalmente accedía a irse a un hotel pagado por Sebastián para descansar algunas horas, Rodrigo completó su investigación preliminar. Rosa Jiménez era exactamente quien decía ser. 34 años, nacida en San Andrés, Guayapam, huérfana a los 12, empleada en limpieza desde los 15, sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas. Era, como Guadalupe había dicho, alguien completamente fuera de sus círculos, sin agendas ocultas. Pero Rodrigo también había descubierto algo más durante sus investigaciones del accidente. El chofer que conducía el vehículo de Guadalupe había sido contratado apenas 2 semanas antes, reemplazando al chofer regular que había trabajado para la familia durante 15 años. El reemplazo había sido sugerido por Patricia Morales, la asistente de confianza de Sebastián, quien había dicho que el chofer anterior necesitaba tiempo libre por asuntos familiares. Rodrigo verificó esa historia y descubrió que era falsa. Cuando Rodrigo presentó esta información a Sebastián pasada la medianoche, ambos se miraron con la misma realización terrible. La conspiración no solo era real, sino que llegaba más cerca de Sebastián de lo que había imaginado. Patricia había sido su mano derecha durante 8 años. Confiaba en ella con información sensible, con acceso a su agenda, con decisiones sobre personal y seguridad. Si ella estaba involucrada, ¿cuántas otras personas lo estaban? Sebastián tomó una decisión. Continuarían con normalidad aparente, sin dejar que Patricia o nadie más supiera que estaban bajo sospecha. Mientras tanto,
Rodrigo comenzaría una investigación paralela, usando solo recursos externos en los que pudiera confiar completamente. Y Rosa se convertiría en su carta oculta, la persona que nadie en su círculo conocía, que podía moverse sin levantar alarmas. Al día siguiente, cuando Rosa regresó al hospital, Guadalupe estaba despierta y más alerta. Los médicos decían que se estaba recuperando mejor de lo esperado, aunque pasarían semanas antes de que pudiera caminar nuevamente. Guadalupe llamó a Rosa a su lado y le explicó más detalles. La caja de seguridad en Puebla contenía documentos que su esposo había recopilado antes de morir, evidencia de transacciones cuestionables, contratos fraudulentos, asociaciones con individuos que ahora ocupaban posiciones de poder. ¿Qué parte de esta historia te ha impactado más? Déjanos tu comentario, nos encanta saber tu opinión. 3 días después del accidente, Guadalupe fue transferida discretamente a una clínica privada en las afueras de la Ciudad de México. Era una instalación pequeña, pero de excelente reputación, utilizada frecuentemente por personas que valoraban la privacidad tanto como la atención médica. Sebastián había organizado el traslado personalmente, utilizando una ambulancia sin marcas y una ruta que evitaba las carreteras principales. Solo Rodrigo, Rosa y un médico de confianza conocían la ubicación exacta. Oficialmente, Guadalupe seguía en el hospital de Oaxaca. Rosa se había mudado a una pequeña habitación adyacente a la de Guadalupe, convirtiéndose oficialmente en su cuidadora de tiempo completo. Sebastián le había ofrecido un salario generoso, pero Rosa inicialmente lo había rechazado. Guadalupe había insistido, señalando que Rosa tendría que dejar sus otros trabajos para estar disponible completamente. Finalmente, Rosa había aceptado un monto que consideraba razonable, aunque Sebastián secretamente había colocado el triple en una cuenta a nombre de ella. Durante esos primeros días en la clínica, mientras Guadalupe continuaba su recuperación física, Rosa comenzó a ver una transformación en la mujer que había salvado. Libre del miedo inmediato, con su hijo finalmente escuchándola, Guadalupe parecía recuperar una vitalidad que iba más allá de la sanación de sus heridas. Hablaba más, sonreía ocasionalmente, compartía historias de su vida que Rosa escuchaba fascinada. Pero también había historias más oscuras. Guadalupe le contó a Rosa sobre las presiones que Ernesto había enfrentado, los compromisos que había tenido que hacer para competir con empresarios sin escrúpulos, de cómo gradualmente se había dado cuenta de que algunos de sus socios lo estaban usando, involucrándolo en esquemas que él no comprendía completamente hasta que era demasiado tarde. De su determinación en sus últimos meses de vida de documentar todo, de crear un registro que algún día pudiera usarse para hacer las cosas bien. Sebastián visitaba cada noche, llegando tarde después de mantener sus rutinas normales de trabajo para no levantar sospechas. Durante estas visitas, los tres se sentaban en la habitación de Guadalupe planeando los siguientes pasos. Rosa se encontraba cada vez más cómoda en estas reuniones, ofreciendo observaciones que tanto Sebastián como Guadalupe encontraban valiosas precisamente porque venían de alguien sin experiencia en sus complejos mundos de negocios y política. Rodrigo, mientras tanto, había estado ocupado. Su investigación había revelado un patrón perturbador. Patricia Morales había estado en contacto regular con Arturo Villalobos, uno de los miembros del consejo directivo de las empresas Mendoza. Villalobos era un hombre de 60 años, elegante, con conexiones profundas en el gobierno y una reputación de ser un operador astuto. Había sido socio de Ernesto Mendoza desde los primeros días. Pero la investigación de Rodrigo sugería que Villalobos había sido mucho más que un simple inversionista. Parecía haber sido el cerebro detrás de muchas de las decisiones cuestionables, el hombre que presentaba oportunidades que eran demasiado buenas para rechazar, pero que venían con costos ocultos. Y después de la muerte de Ernesto, había sido instrumental en aislar a Guadalupe, argumentando que era por su propio bien. Sebastián recordaba esas conversaciones ahora con una claridad dolorosa. Villalobos había sido tan convincente, tan aparentemente preocupado,
y Sebastián había aceptado sus consejos porque respetaba al hombre que había ayudado a su padre, porque era más fácil creer que su madre realmente prefería la distancia. ¿Cuántos cumpleaños había perdido? ¿Cuántas conversaciones importantes nunca había tenido? Todo porque había confiado en la palabra de Villalobos. La siguiente fase del plan requería precisión y actuación. Sebastián anunciaría que su madre se había estabilizado, pero necesitaría meses de recuperación, que pasaría ese tiempo en una instalación de rehabilitación privada en Estados Unidos. Esto explicaría su ausencia continua mientras trabajaban para recuperar los documentos. Mientras tanto, Rosa viajaría a Puebla, acompañada discretamente por uno de los agentes de Rodrigo, para acceder a la caja de seguridad. El día antes del viaje a Puebla, Rosa se encontró sola con Sebastián en la pequeña sala de estar de la clínica. Guadalupe estaba en terapia física y los enfermeros les habían dado privacidad. Rosa estaba revisando las instrucciones para el viaje, nerviosa por la responsabilidad. Sebastián la observaba con una expresión que Rosa no podía interpretar completamente. ¿Estás asustada?, preguntó él finalmente. Rosa consideró mentir, pero decidió contra ello. Aterrada. Sebastián sonrió ligeramente, una expresión que transformaba su rostro usualmente serio. Nadie es bueno con eso, naturalmente. Algunos solo lo practican tanto que parece natural. Rosa lo miró curiosamente. Tú eres bueno en eso, fingir. Sebastián se quedó en silencio por un momento. He construido una carrera siendo capaz de negociar sin mostrar mis verdaderas intenciones, pero últimamente me pregunto cuánto de eso es habilidad y cuánto es solo vacío. Rosa frunció el ceño. No creo que seas vacío. He visto cómo eres con tu madre. Eso es real. Sebastián la miró con una intensidad que hizo que Rosa sintiera calor en sus mejillas. Tienes una manera de ver las cosas que es refrescante, directa. El momento se extendió entre ellos, cargado con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Fue interrumpido por el regreso de Guadalupe, pero algo había cambiado, un reconocimiento mutuo de una conexión que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. Esa noche, mientras Rosa se preparaba para dormir, Guadalupe la llamó a su habitación. Rosa entró para encontrar a la mujer mayor sentada en la cama, con aspecto cansado pero determinado. «Siéntate, mi niña», dijo Guadalupe. Rosa obedeció, sintiendo que venía una conversación importante. Guadalupe tomó su mano. «Hay algo que necesito decirte sobre mi hijo». Rosa empezó a protestar, pero Guadalupe la interrumpió. «He visto cómo te mira, y he visto cómo tú lo miras cuando crees que nadie está prestando atención». Rosa sintió su cara arder. «Yo no sé de qué habla». Guadalupe sonrió suavemente. «No te estoy acusando de nada, querida. Solo te estoy advirtiendo. El mundo de Sebastián es complicado, lleno de personas que juzgarán cualquier relación que tenga, especialmente con alguien de un entorno diferente». Rosa sintió una mezcla de vergüenza y defensividad. «No estoy buscando ninguna relación. Solo estoy aquí para ayudarla». Guadalupe asintió. «Lo sé, pero las cosas no siempre suceden porque las busquemos, y cuando suceden, especialmente en circunstancias como estas, llenas de peligro y emoción, pueden sentirse más intensas de lo que realmente son. Solo quiero que tengas los ojos abiertos. Mi hijo es un buen hombre, pero también es un hombre que ha vivido toda su vida adulta en un mundo donde todo tiene un precio. ¿Y usted cree que yo tengo una agenda?». Guadalupe apretó su mano con más fuerza. «No, querida, creo que eres la primera persona genuina que Sebastián ha conocido en años. Y eso es exactamente lo que me preocupa. Porque cuando todo esto termine, cuando la emoción del peligro pase, tendrán que decidir si lo que sienten es real o solo fue el resultado de circunstancias extraordinarias». Rosa sintió lágrimas picando en sus ojos. «No estoy pensando en nada de eso. Solo quiero completar esto y luego volver a mi vida». Guadalupe la miró con ternura. «Si eso es lo que quieres, entonces eso es lo que sucederá. Pero Rosa, mi niña, permíteme darte un consejo. A veces la vida nos pone en caminos que nunca imaginamos,
Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones: resistir porque no es lo que planeamos, o aceptar y ver a dónde nos lleva. Ninguna opción es incorrecta, pero sí es importante ser honesta con nosotras mismas sobre cuál estamos eligiendo. Antes de que Rosa pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Sebastián entró, todavía vestido con su traje de trabajo, luciendo exhausto. La reunión del consejo duró más de lo esperado, dijo. Villalobos estuvo haciendo muchas preguntas sobre el estado de mamá, sobre los planes de rehabilitación. Rosa observó cómo Guadalupe y Sebastián intercambiaban miradas, una comunicación silenciosa desarrollada durante años. ¿Sospecha algo?, preguntó Guadalupe. Sebastián se encogió de hombros. Es difícil decirlo, pero sí, parecía particularmente interesado. Guadalupe palideció ligeramente. ¿Y qué dijiste? Le dije que lo apreciaba, pero que ya había tomado todas las medidas necesarias, que tener al consejo distraído con mi situación familiar no era apropiado. Rosa podía sentir la tensión en la habitación aumentando. ¿Qué pasa si va de todos modos? ¿Qué pasa si descubre que no está realmente allí? Rodrigo ya tiene eso cubierto, respondió Sebastián. Hay una paciente en el hospital que accedió a participar. De lejos, con las vendajes adecuadas, podría pasar por mamá. Esa noche, Rosa apenas durmió. Su mente daba vueltas con todo lo que Guadalupe le había dicho, con la complejidad creciente de la situación, con la conciencia de que lo que había comenzado como un simple acto de bondad la había arrastrado a algo mucho más grande y potencialmente peligroso. Y debajo de todo eso, estaba la conciencia de Sebastián, de cómo su presencia parecía llenar cualquier espacio, de cómo sus raros momentos de vulnerabilidad le hacían querer protegerlo. A la mañana siguiente, Rosa y Fernando, un agente tranquilo de Rodrigo, partieron hacia Puebla en un sedán sin marcas. El viaje tomaría aproximadamente 2 horas. El plan era simple. Rosa entraría al banco con la llave que Guadalupe le había dado y los documentos de autorización, accedería a la caja de seguridad, recuperaría su contenido y regresaría inmediatamente. Fernando permanecería cerca, pero no obviamente conectado, monitoreando cualquier señal de vigilancia. El banco era una institución antigua en el centro histórico de Puebla, su fachada de piedra resistiendo varios siglos. Rosa entró, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La gerente que la atendió era una mujer eficiente que verificó meticulosamente la documentación antes de escoltarla a la bóveda. La caja de seguridad era más grande de lo que Rosa había esperado, requiriendo ambas llaves para abrirse. Dentro había 3 sobres gruesos, cada uno sellado con lacre rojo y una carta escrita a mano. Rosa reconoció la letra elegante de la carta como la misma que había visto en notas que Guadalupe escribía, aunque más firme. Era de Ernesto, escrita poco antes de su muerte. Rosa sintió que no debería leerla, que era privada, pero sus ojos captaron las primeras líneas. A mi amada Guadalupe, si estás leyendo esto, entonces he partido y tú has encontrado la valentía. Rosa guardó rápidamente la carta sin leer más, sintiéndose como una intrusa en un momento profundamente personal. Colocó los sobres en la bolsa discreta que había traído, firmó los documentos necesarios y salió del banco con las piernas temblando. Fernando estaba esperando en una cafetería cercana, aparentemente leyendo un periódico, pero con los ojos constantemente escaneando la calle. Cuando Rosa se unió a él, asintió ligeramente, la señal de que no había notado nada sospechoso. El viaje de regreso fue tenso. Rosa mantenía la bolsa cerca, consciente del peso de lo que contenía, no en kilogramos, sino en potencial para cambiar vidas. Fernando conducía de manera eficiente, tomando ocasionalmente rutas indirectas para asegurarse de que no los siguieran. Estaban a medio camino de regreso a la Ciudad de México cuando el teléfono de Fernando sonó. La conversación fue breve, su expresión volviéndose grave. Cuando colgó, miró a Rosa a través del espejo retrovisor. Tenemos un problema. Alguien intentó entrar a la clínica hace 1 hora. El personal de seguridad los detuvo, pero sabían exactamente qué habitación buscar. Rosa sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Está bien la señora Mendoza?
Está segura. Rodrigo la movió a otra ubicación dentro de la clínica inmediatamente. Pero esto significa que alguien sabe que no está en Oaxaca. Nuestra ventana de tiempo acaba de cerrarse drásticamente. La clínica estaba en estado de alerta máxima cuando Rosa y Fernando llegaron. Guardias adicionales patrullaban el perímetro. Las cámaras de seguridad habían sido revisadas y reforzadas, y Guadalupe había sido trasladada a una habitación en un ala diferente del edificio. Sebastián estaba allí, junto con Rodrigo y 2 miembros más del equipo de seguridad que Rodrigo había traído de una firma externa. Rosa entregó la bolsa con los documentos a Guadalupe, quien la recibió con manos temblorosas. La mujer mayor no la abrió inmediatamente, sino que la sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos. Rosa podía ver lágrimas deslizándose por sus mejillas. Después de un largo momento, Guadalupe abrió los ojos y miró a su hijo. Ernesto quería que supieras que te amaba más que a nada en el mundo, y que todo lo que hizo, incluso sus errores, fue con la intención de darte un futuro mejor. Sebastián se arrodilló junto a la silla de ruedas de su madre, tomando sus manos. Lo sé, mamá, y sé que tú también me amas. Lamento haber dejado que nos alejaran. El momento fue interrumpido por Rodrigo. Necesitamos revisar estos documentos ahora. Quien intentó entrar a la clínica sabía exactamente dónde buscar, lo que significa que tienen información desde adentro. Necesitamos entender qué estamos enfrentando exactamente. Durante las siguientes 3 horas, los 5 revisaron meticulosamente el contenido de los sobres. Lo que encontraron era devastador en su alcance. Ernesto Mendoza había documentado años de transacciones cuestionables, muchas orquestadas por Arturo Villalobos. Había contratos de tierras obtenidos mediante amenazas, acuerdos con funcionarios gubernamentales que involucraban pagos disfrazados como consultorías, asociaciones con empresarios que Ernesto eventualmente descubrió tenían conexiones con actividades ilícitas. Pero más revelador aún eran las notas personales de Ernesto, escritas en los márgenes de muchos documentos. Describían cómo Villalobos presentaba cada oportunidad como esencial para la supervivencia, cómo argumentaba que todos los competidores hacían lo mismo. Y durante años, Ernesto había creído esto, o se había convencido a sí mismo. No fue hasta sus últimos meses, cuando la enfermedad le dio perspectiva sobre la mortalidad, que comenzó a ver el patrón completo de manipulación. Sebastián leía con expresión cada vez más sombría. Reconocía algunos de estos tratos. Habían sido fundamentales en el crecimiento de la empresa, pero no había sabido los detalles completos, las transacciones secundarias ocultas. Villalobos me ha estado manejando exactamente de la misma manera, dijo finalmente, presentando oportunidades, presionando para decisiones rápidas, asegurándome que es cómo se hacen los negocios. Guadalupe asintió lentamente. Por eso quería silenciarme. Mientras yo viviera y tuviera estos documentos, era una amenaza para todo el sistema que ha construido. Rosa, quien había estado leyendo silenciosamente, señaló algo en uno de los documentos. ¿Qué es esto? Parece una lista de nombres con cantidades junto a ellos. Rodrigo miró más de cerca, luego silbó bajo. Son pagos, a personas específicas, y algunas de estas personas ahora ocupan posiciones muy altas. El silencio que siguió era pesado con implicaciones. Lo que tenían no era solo evidencia de irregularidades pasadas, sino un mapa de la corrupción presente, una red de complicidad que se extendía mucho más allá de un solo hombre o empresa. Si esto salía a la luz de manera incorrecta, podría desatar una crisis política y económica. Pero si no salía a la luz en absoluto, significaba permitir que la corrupción continuara. Sebastián se puso de pie, caminando hacia la ventana. Necesitamos pensar esto cuidadosamente. No podemos simplemente llevar esto a las autoridades porque algunas de las autoridades están en estas listas. Y hacer esto público sin preparación adecuada podría causar un daño masivo, incluyendo a personas inocentes que trabajan para nuestras empresas. Rosa lo observaba, viendo el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. «¿Y si no haces nada?», susurró. «¿Puedes vivir con eso?».
Sebastián se volvió hacia ella, sus ojos encontrando los de ella a través de la habitación. No, respondió simplemente. No puedo. Pero hacer lo correcto no siempre es tan simple como parece. Tengo que encontrar una manera de exponer esto que minimice el daño a personas inocentes, mientras asegura que los culpables enfrenten consecuencias. Guadalupe habló, su voz cansada pero firme. Tu padre luchó con esto mismo. Por eso documentó todo pero nunca actuó. El miedo lo paralizó. No dejes que te paralice a ti. La discusión que siguió duró hasta altas horas de la noche. Rodrigo sugirió contactar a un periodista de investigación de confianza. Sebastián consideró involucrar a abogados especializados en denunciantes. Rosa preguntó si había organizaciones de reforma que pudieran ayudar a navegar el proceso de hacer pública la información de manera responsable. Fue Guadalupe quien finalmente sugirió un enfoque diferente. ¿Y si no intentamos hacer esto todo de una vez? ¿Y si comenzamos desmontando la influencia de Villalobos específicamente? Rodrigo asintió lentamente. Un acercamiento de divide y conquista. Aislamos a Villalobos, lo convertimos en el chivo expiatorio de todos, y usamos eso para desenredar el resto de la red. Pero Sebastián se veía incómodo. Eso suena a exactamente el tipo de manipulación que estamos tratando de exponer. Guadalupe le lanzó una mirada aguda. A veces, para deshacer el daño causado por personas sin escrúpulos, tienes que entender cómo piensan. No estoy sugiriendo que nos volvamos como ellos, sino que seamos estratégicos. Rosa intervino, su voz suave pero firme. Lo que importa es la intención. Si están haciendo esto para proteger sus intereses, eso es una cosa. Si lo están haciendo para crear un sistema más justo, eso es otra. Sebastián la miró durante un largo momento. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Rosa sostuvo su mirada. Por las decisiones que tomes cuando tengas la opción entre lo que te beneficia y lo que es correcto. El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos, cargado de significado. La decisión se tomó finalmente en las primeras horas de la mañana. Comenzarían compilando un caso específico contra Villalobos, usando los documentos que más claramente lo implicaban. Simultáneamente, Sebastián empezaría a reorganizar silenciosamente las estructuras de poder en sus empresas, moviendo personas leales a posiciones clave. Una vez que tuvieran suficiente poder consolidado, confrontarían a Villalobos directamente, dándole la opción de renunciar silenciosamente o enfrentar exposición pública completa. Los siguientes días fueron de actividad intensa. Rodrigo trabajaba con un equipo de abogados externos, construyendo el caso. Sebastián navegaba cuidadosamente la política de su consejo directivo. Rosa permanecía con Guadalupe, cuidándola durante su recuperación continua, pero también sirviendo como confidente y caja de resonancia. Fue durante este tiempo que Rosa y Sebastián comenzaron a pasar más tiempo juntos. Él visitaba cada noche, a menudo llegando exhausto. Una noche, después de que Guadalupe se había dormido, Sebastián y Rosa se encontraron compartiendo café en la pequeña cocina de la clínica. El silencio entre ellos era cómodo, no requería llenarse con conversación sin sentido. Finalmente, Sebastián habló. Gracias por todo esto, por salvar a mi madre, por quedarte, por ser un ancla de cordura en todo este caos. Rosa sonrió ligeramente. Nunca pensé que alguien me llamaría un ancla de cordura. Sebastián negó con la cabeza. No eres solo nada, eres la primera persona real que he conocido en años. Todos en mi mundo quieren algo de mí, o tienen miedo de mí, o están tratando de impresionarme. Tú solo eres. Rosa sintió calor subiendo por su cuello. No sé si eso es un cumplido o si suena aburrido. Sebastián se rió, un sonido genuino que transformaba su rostro. Es definitivamente un cumplido, y créeme, no eres para nada aburrida. El momento se extendió entre ellos, y Rosa fue consciente de lo cerca que estaban sentados. Parte de ella quería inclinarse más cerca, ver qué pasaría, pero las palabras de Guadalupe resonaban en su mente. Sebastián, comenzó su voz vacilante, cuando todo esto termine, cuando tu madre esté segura y Villalobos sea manejado, yo volveré a mi vida, y tú volverás a la tuya. Deberíamos recordar eso.
Sebastián la miró con una intensidad que hizo que su aliento se atascara. ¿Y si no quiero recordarlo? ¿Y si quiero ver qué podríamos ser fuera de todo este caos? Rosa sacudió su cabeza, aunque le dolió hacerlo. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Sebastián la interrumpió, su voz apasionada. No me importa de dónde vienes, me importa quién eres. Y quién eres es valiente, compasiva, sabia. Rosa sintió lágrimas picando en sus ojos. Pero tu mundo no verá eso, verán a una oportunista. Sebastián tomó su mano, entrelazando sus dedos. Entonces, les demostraremos que están equivocados. Si tú quieres intentarlo, lo haremos juntos. Pero solo si tú quieres, no voy a presionarte. Rosa lo miró a los ojos, viendo sinceridad allí, pero también la ingenuidad de alguien que nunca había enfrentado realmente los prejuicios sociales que ella conocía íntimamente. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Era Rodrigo, su voz urgente. Necesitan ver esto ahora. Acabo de recibir información de mi contacto en el gobierno. Villalobos acaba de poner en marcha algo. Hay una investigación fiscal siendo abierta contra las empresas Mendoza. Está usando sus contactos para atacar primero. El momento entre Rosa y Sebastián se rompió abruptamente. Mientras corrían hacia la habitación de Guadalupe, Rosa se preguntó si este era el patrón de su vida ahora. Cuando le contaron a Guadalupe sobre el movimiento de Villalobos, la mujer mayor no pareció sorprendida. Está asustado. Sabe que algo está pasando, que está perdiendo control. Un animal acorralado es el más peligroso. Sebastián estaba pálido con ira. Puede destruir todo lo que mi padre construyó con esta investigación. El daño a la reputación solo podría hundir nuestros valores de acciones. Rodrigo asintió y tiene los contactos para asegurarse de que la investigación sea muy pública. Rosa escuchaba esto con creciente alarma. Entonces, ¿qué hacen? Adelantan su cronograma. Guadalupe miró a su hijo. No. Hacemos lo opuesto. Dejamos que Villalobos piense que está ganando mientras preparamos nuestra jugada final. Sebastián, necesitas dar una conferencia de prensa mañana. Aparentar estar preocupado pero cooperativo. Asegura al público que darás la bienvenida a la investigación. Eso desactiva parte de su poder sobre ti. Sebastián asintió lentamente, y mientras tanto finalizamos nuestro caso contra él. Rodrigo, ¿cuánto tiempo necesitas? El jefe de seguridad consultó sus notas. Si trabajamos toda la noche, puedo tener un paquete completo listo para mañana al mediodía. Bien, dijo Sebastián. Entonces eso es lo que haremos. Rosa, necesito pedirte otro favor. Rosa lo miró cautelosamente. ¿Qué? Necesito que te quedes con mi madre durante la conferencia de prensa mañana. Si Villalobos ha escalado a usar el poder del gobierno contra nosotros, no sé qué más podría intentar. Rosa asintió, aunque la idea de ser responsable de la seguridad de Guadalupe la aterraba. Lo haré, te lo prometo. Sebastián sostuvo su mirada. Sé que lo harás. Confío en ti más que en nadie en este momento. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Guadalupe observaba a su hijo y a Rosa con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía lo que estaba viendo, una conexión genuina desarrollándose, pero también sabía los desafíos que enfrentarían. Esa noche, mientras los demás trabajaban en preparaciones, Guadalupe llamó a Rosa a su lado nuevamente. La mujer mayor se veía cansada, el estrés cobrando su precio. Rosa, comenzó, necesito decirte algo importante. Si algo me pasa. Rosa intentó interrumpir, pero Guadalupe levantó su mano. Si algo me pasa, quiero que sepas que he dejado instrucciones con mi abogado personal. Has hecho más por mí que cualquiera tenía derecho a esperar. Rosa negó con la cabeza firmemente. No quiero su dinero. Señora Mendoza, no hice lo que hice por eso. Guadalupe sonrió débilmente. Lo sé, querida. Por eso estoy haciendo esto. No es pago, es gratitud. Pero hay algo más. Quiero que prometas que cuidarás de Sebastián. No financieramente, él puede hacer eso por sí mismo, sino emocionalmente. Necesita a alguien que lo mantenga conectado con lo que es real. Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?
Suena como si se estuviera despidiendo. Guadalupe tomó su mano. Porque mañana, cuando Sebastián haga público que estamos desafiando a Villalobos, todo cambiará. Y quiero asegurarme de que hayas escuchado esto mientras tengo la oportunidad. He visto cómo te mira mi hijo, Rosa, y he visto cómo tú lo miras a él. No dejen que el miedo los separe. La vida es demasiado corta para desperdiciar el amor verdadero. Rosa quería argumentar que no era amor, que era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero mientras miraba a Guadalupe, vio en los ojos de la mujer mayor la sabiduría de alguien que había vivido suficiente como para saber cuándo luchar y cuándo aceptar. Y en algún lugar profundo dentro de sí misma, Rosa sintió la verdad de las palabras. Se había enamorado de Sebastián Mendoza, imposible y completamente. Ahora tenía que decidir qué hacer con eso. La mañana del enfrentamiento amaneció clara y brillante sobre la Ciudad de México. Sebastián se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje gris oscuro que proyectaba seriedad y confianza. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, pensó en su padre, en todas las veces que había visto a Ernesto prepararse así antes de reuniones importantes. Ahora entendía que su padre había cargado secretos que lo habían consumido lentamente. Sebastián no cometería el mismo error. La conferencia de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en el salón principal de las oficinas corporativas de Mendoza. Rodrigo había orquestado cada detalle. El paquete de evidencia contra Villalobos estaba sellado, listo para ser entregado simultáneamente a las autoridades correspondientes, medios de comunicación seleccionados y organismos reguladores. Era un movimiento de alto riesgo, una apuesta de que la verdad sería más poderosa que la influencia corrupta. Mientras tanto, en la clínica, Rosa ayudaba a Guadalupe a moverse desde su cama a una silla más cómoda. La mujer mayor había insistido en estar despierta y alerta durante la conferencia de prensa de su hijo que transmitirían en vivo. Su pierna todavía estaba en un yeso, pero los doctores decían que se estaba curando bien. El dolor físico palidecía en comparación con la tensión de esperar. Rosa sentía el peso de la responsabilidad que Sebastián le había confiado. Además de ella, había 2 guardias de seguridad discretamente posicionados fuera de la habitación. Pero la seguridad real vendría de mantener secreta la ubicación de Guadalupe. Si Villalobos intentaba algo desesperado durante o después de la conferencia, Guadalupe estaría fuera de su alcance. En teoría, Rosa no podía sacudir la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. A las 10 en punto, Sebastián subió al podio. Las cámaras parpadeaban, los periodistas se inclinaban hacia adelante, expectantes. Sebastián miró directamente a la cámara principal y comenzó. «Buenos días. Les he convocado hoy para abordar directamente las recientes acusaciones contra las empresas Mendoza y para compartir información que considero que es de interés público». Su voz era firme, su postura confiada. En la clínica, Guadalupe apretó la mano de Rosa. Sebastián continuó. «Es cierto que se ha iniciado una investigación fiscal contra nuestras empresas. Lo que no se ha reportado es que esta investigación fue instigada por un individuo con motivos personales para perjudicarnos. Arturo Villalobos, miembro de nuestro consejo directivo durante más de 20 años, ha estado involucrado en una campaña sistemática de manipulación y corrupción». La sala de conferencias explotó en murmullos. Sebastián levantó una mano para silenciarlos. «Tengo en mi posesión documentos que detallan años de transacciones ilegales, sobornos a funcionarios públicos y manipulación de contratos gubernamentales. Estos documentos fueron compilados por mi difunto padre, Ernesto Mendoza, quien descubrió demasiado tarde que había sido usado como fachada». Las cámaras giraron salvajemente. Algunos periodistas ya estaban en sus teléfonos. Sebastián abrió una carpeta y comenzó a citar detalles específicos, nombres, fechas, cantidades. En la clínica, Guadalupe tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Está haciéndolo», susurró. «Está siendo valiente de la manera que su padre no pudo serlo». Rosa apretó su mano, incapaz de apartar sus ojos de la pantalla donde Sebastián sistemáticamente desmontaba el imperio de corrupción de Villalobos. Mientras Sebastián hablaba, algo más estaba sucediendo.
Rodrigo había coordinado con aliados en las agencias de aplicación de la ley. Mientras Sebastián exponía cada crimen, equipos se movían para ejecutar órdenes de arresto. Villalobos estaba en su oficina personal cuando la policía entró. Su rostro, transmitido accidentalmente por una cámara de noticias, mostraba shock puro seguido de ira calculadora. Gritó algo a los oficiales, exigiendo hablar con su abogado, amenazando consecuencias. Pero las consecuencias finalmente habían llegado para él. Las imágenes de Villalobos, siendo escoltado en esposas, se volvieron virales en minutos. Pero en la clínica Rosa notó algo que la preocupó. Uno de los guardias de seguridad afuera de la habitación de Guadalupe había desaparecido. Cuando preguntó al otro guardia, él frunció el ceño. Rosa sintió un escalofrío de advertencia. «Señora Mendoza», dijo calmadamente, «creo que deberíamos movernos a otra habitación ahora». Guadalupe captó el tono urgente en su voz y asintió sin hacer preguntas. Rosa ayudó a Guadalupe a su silla de ruedas, moviéndose rápidamente hacia la puerta. El guardia restante la siguió, su mano moviéndose hacia su arma. Habían llegado apenas al pasillo cuando escucharon pasos rápidos acercándose. El guardia desaparecido apareció, pero no estaba solo. Con él había dos hombres que Rosa no reconocía. El guardia leal gritó una advertencia, colocándose entre las mujeres y los hombres. Rosa no esperó a ver qué pasaría después. Empujó la silla de ruedas de Guadalupe hacia la dirección opuesta, sus músculos ardiendo con el esfuerzo. Llegaron a la escalera de emergencia y Rosa se enfrentó a un dilema imposible. No podía llevar la silla de ruedas por las escaleras. Escuchó pasos acercándose nuevamente. Tomó una decisión rápida. «Señora Mendoza, ¿puede poner peso en su pierna buena si la apoyo?» Guadalupe, con el rostro pálido de miedo y dolor, asintió. Rosa la ayudó a levantarse de la silla de ruedas, colocando el brazo de la mujer mayor sobre sus hombros y sosteniendo su cintura con fuerza. Juntas comenzaron a descender las escaleras, Guadalupe gimiendo con cada paso pero sin quejarse. Rosa podía escuchar las puertas de la escalera abrirse arriba, voces gritando que las detuvieran. Seguía bajando, su respiración llegando en jadeos dolorosos. Llegaron al primer piso y Rosa empujó la puerta hacia el vestíbulo principal. Personal médico y visitantes se volvieron a mirarlas. Rosa gritó pidiendo ayuda, pidiendo que llamaran a seguridad, a la policía. Fue entonces cuando pasó algo que Rosa nunca olvidaría. Una joven enfermera no mucho mayor que Rosa inmediatamente corrió hacia ellas, ayudando a apoyar a Guadalupe. Sin hacer preguntas, sin dudar, simplemente ofreciendo ayuda cuando se necesitaba. Otras se unieron, creando un escudo humano alrededor de Guadalupe. Cuando los hombres que las perseguían emergieron de la escalera, se encontraron con una multitud de personal médico que se negaba a moverse. Confundidos por este desarrollo, los hombres dudaron, y esa duda le dio a la seguridad real de la clínica tiempo para llegar. En minutos, los atacantes fueron contenidos, la policía fue llamada y Guadalupe estaba siendo revisada por doctores. Rosa se desplomó contra una pared, sus piernas finalmente cediendo mientras la adrenalina se desvanecía. Había mantenido su promesa. Había protegido a Guadalupe. Sebastián llegó a la clínica media hora después, su rostro una máscara de terror cuando vio a Rosa y a su madre. Corrió hacia ellas, envolviéndolas a ambas en un abrazo. «Pensé que las había perdido», susurró, su voz quebrándose. «Cuando Rodrigo me llamó sobre el ataque». Guadalupe acarició su mejilla. «Estamos bien, hijo. Rosa nos salvó. Otra vez». Sebastián miró a Rosa con una expresión que la hizo sentir simultáneamente expuesta y vista. Los días siguientes fueron un torbellino. El arresto de Villalobos desencadenó una cascada de investigaciones. Otros implicados comenzaron a salir adelante, ofreciendo testimonios a cambio de trato favorable. La historia dominó los ciclos de noticias, con Sebastián emergiendo como una figura que había elegido la integridad sobre el beneficio personal. La investigación fiscal fue silenciosamente cerrada, y lentamente, muy lentamente, comenzó la limpieza.
Sebastián implementó reformas radicales en sus empresas, trayendo supervisión externa, estableciendo comités de ética, cortando lazos con cualquier socio cuestionable, sin importar el costo financiero. No fue fácil ni rápido y hubo consecuencias. El valor de las acciones cayó inicialmente, pero Sebastián se mantuvo firme, guiado por la convicción de que reconstruir sobre bases honestas valía cualquier costo. Durante este tiempo, Guadalupe continuó su recuperación, ahora en una casa segura que Sebastián había comprado. Era una propiedad modesta, en un vecindario tranquilo. Rosa se había quedado con ella, todavía actuando oficialmente como su cuidadora, pero realmente convirtiéndose en algo mucho más cercano a familia. Pasaban tardes hablando, compartiendo historias, tejiendo una amistad que trascendía las circunstancias que las habían unido. Y Sebastián las visitaba, todos los días, sin falta. Al principio había justificado estas visitas como necesarias para mantenerse actualizado sobre la salud de su madre, pero gradualmente, tanto él como Rosa dejaron de fingir. Había algo entre ellos, algo real y profundo que no podía ser ignorado solo porque era complicado. Una tarde, 2 meses después de la conferencia de prensa que había cambiado todo, Sebastián llegó a la casa segura, con aspecto inusualmente nervioso. Guadalupe, con la sabiduría de una madre que sabía cuándo era necesaria y cuándo no, anunció que estaba cansada y se retiraba a su habitación temprano. Rosa y Sebastián se quedaron solos en la pequeña sala de estar, el silencio cargado con cosas no dichas. Finalmente Sebastián habló. «Tengo que decirte algo, y antes de que lo haga quiero que sepas que puedes decirme no. No cambiará el respeto que siento por ti. Solo necesito que sepas». Rosa sintió su corazón acelerarse. «¿Qué es?». Sebastián se acercó tomando sus manos. «Me he enamorado de ti. No por gratitud, no porque me salvaras, sino por quién eres. Tu fuerza, tu honestidad, la manera en que ves el mundo. Eres lo más real que he conocido, y no puedo imaginar volver a una vida donde no estés en ella». Rosa sintió lágrimas llenando sus ojos. «Sebastián, nuestros mundos», comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. «Nuestros mundos son diferentes, sí, y no voy a fingir que será fácil. La gente hablará, juzgará, harán suposiciones. Pero he pasado demasiado tiempo viviendo según las expectativas de otros, permitiendo que el miedo dicte mis decisiones. No quiero hacer eso más. Quiero estar contigo, si tú me quieres a mí». Rosa miró sus manos unidas, luego a su rostro, viendo la vulnerabilidad allí. «Tengo miedo», admitió, «de no ser suficiente, de no pertenecer a tu mundo». Sebastián sonrió suavemente. «Y yo tengo miedo de no ser suficiente para el tuyo, de ser demasiado roto, demasiado atrapado en mis propios problemas, pero tal vez juntos podemos ser suficiente». Rosa sintió algo soltarse dentro de ella. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos y lo besó. Fue suave, dulce, lleno de promesa y posibilidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Los siguientes meses trajeron cambios tanto sutiles como profundos. La relación entre Sebastián y Rosa gradualmente se hizo pública. Como Guadalupe había advertido, hubo reacciones. Algunos medios presentaban a Rosa como una cazafortunas. Otros la pintaban como una cenicienta moderna. Algunas personas en los círculos sociales de Sebastián la trataban con desdén. Pero también hubo sorpresas. Muchas personas vieron el cambio en Sebastián, cómo Rosa lo mantenía conectado con lo que importaba más allá del dinero y el poder. Rosa tampoco era pasiva en esta nueva vida. Rechazó simplemente convertirse en un adorno en el brazo de Sebastián. En su lugar, usó la plataforma que su relación le daba para abogar por causas que le importaban. Trabajó con organizaciones que ayudaban a trabajadores domésticos, asegurando salarios justos y condiciones seguras. Se convirtió en una voz para aquellos que, como ella había sido, eran invisibles, y Sebastián la apoyaba en esto, aprendiendo de ella tanto como ella aprendía de él. Guadalupe se recuperó completamente, sorprendiendo a sus doctores con su resiliencia.
En su primera salida pública después del ataque, organizó una conferencia de prensa propia. De pie junto a Rosa y Sebastián, habló sobre la importancia de elegir la integridad sobre la conveniencia, sobre cómo una sola persona valiente podía cambiar el curso de vidas enteras. Reveló que estaba estableciendo una fundación dedicada a apoyar la reforma de transparencia en los negocios y el gobierno, y anunció que Rosa Jiménez sería la directora ejecutiva. Rosa había protestado cuando Guadalupe primero sugirió esto, argumentando que no tenía las calificaciones. Pero Guadalupe había sido insistente. Tienes algo más importante que títulos. Tienes credibilidad moral. Tienes la confianza de las personas que esta fundación está diseñada para servir. Y tienes la inteligencia para aprender lo que no sabes. Con el equipo correcto apoyándote, transformarás esto en algo poderoso. Y Guadalupe había tenido razón. Con mentores que la guiaron, con educación continua que buscó vorazmente y con su instinto innato para lo que era justo, Rosa construyó la fundación en una fuerza para el cambio. Un año después del accidente que había comenzado todo, Guadalupe organizó una pequeña reunión en la casa que ahora era su hogar. Era más pequeña que las propiedades que podía pagar, pero era la suya, llena de recuerdos de recuperación y nuevos comienzos. Invitó a Rosa, Sebastián, Rodrigo, la enfermera que había ayudado a protegerla durante el ataque, e incluso Fernando. Mientras se sentaban en el jardín, bajo un cielo estrellado, Guadalupe levantó su copa. Quiero brindar por la mujer que me salvó la vida no una sino 2 veces. Rosa, me encontraste cuando estaba perdida y rota. Te quedaste conmigo en mi noche más oscura y luego me salvaste nuevamente al protegerme. Pero más que eso, salvaste a mi familia al ayudarnos a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Rosa sintió lágrimas, pero estas eran lágrimas de alegría. Sebastián añadió su propia contribución, y quiero brindar por mi madre, que tuvo la valentía de guardar la verdad incluso cuando era peligroso, que confió en una desconocida cuando no tenía razón para confiar en nadie. Y por todos aquí que nos ayudaron a atravesar lo imposible. Rodrigo levantó su copa con una pequeña sonrisa, por las personas valientes que hacen lo correcto incluso cuando no es fácil, y por las segundas oportunidades. Bebieron juntos, unidos por experiencias compartidas. Más tarde esa noche, mientras los invitados se habían ido y solo quedaban Sebastián, Rosa y Guadalupe, Guadalupe habló una última vez. Hay algo que ambos necesitan saber. Los doctores encontraron algo durante mi última verificación. El cáncer que mi esposo tuvo. Hay evidencia de que puede ser hereditario. Necesito más pruebas, pero existe la posibilidad. Rosa y Sebastián se volvieron hacia ella, alarmados, pero Guadalupe levantó su mano. No les digo esto para asustarlos, continuó, su voz suave pero firme. La vida es frágil y preciosa. El tiempo que tenemos con las personas que amamos es limitado. No lo desperdicien en miedo o en preocuparse por lo que otros piensan. Si se aman, demuéstrenlo todos los días. Si tienen sueños, persíganlos ahora, no mañana. Y si cometen errores, perdónense y sigan adelante. Sebastián abrazó a su madre, y Rosa los unió, los tres sosteniendo uno al otro. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en la misma casa, Sebastián y Rosa se casaron. No fue la gran boda social que el apellido Mendoza tradicionalmente requería. En su lugar, fue íntima, llena de personas que realmente importaban. Guadalupe, ahora completamente libre de cáncer después de tratamiento, caminó por el pasillo con Rosa, actuando como tanto madre como madrina. Cuando el oficial preguntó si alguien se oponía a la unión, hubo risas porque todos sabían que esta pareja había superado oposiciones mucho mayores. En su voto, Sebastián habló de cómo Rosa le había enseñado a ver más allá de las superficies, a valorar el carácter sobre el estatus, el coraje sobre la conveniencia. Rosa, en su voto, habló de cómo Sebastián le había mostrado que los orígenes no determinan destinos, que el cambio es siempre posible, que el amor puede cerrar divisiones que parecen infranqueables. Y cuando se besaron como esposo y esposa, fue con la certeza de personas que habían ganado su felicidad. Los años siguientes no fueron sin desafíos.
El trabajo de la fundación enfrentaba resistencia. Sebastián a veces luchaba con las expectativas de un mundo que quería que fuera el hombre de negocios despiadado que alguna vez había sido. Rosa ocasionalmente se sentía abrumada por responsabilidades que no había buscado, pero enfrentaban cada desafío juntos, apoyándose mutuamente, aprendiendo y creciendo. Guadalupe vivió para ver el nacimiento de su primera nieta, una niña que Rosa y Sebastián nombraron Esperanza, por la esperanza que había sostenido a Guadalupe a través de esa noche terrible en la montaña. Vivió para ver a su hijo transformar completamente las empresas Mendoza en modelos de prácticas éticas. Vivió para ver a Rosa recibir reconocimiento nacional por su trabajo de reforma. Y cuando finalmente falleció, pacíficamente en su sueño a la edad de 78 años, lo hizo sabiendo que su legado eran las vidas que había tocado. En su funeral, Rosa habló sobre cómo un encuentro casual en una montaña había cambiado el curso de su vida, sobre cómo elegir quedarse con una desconocida en su hora más oscura había llevado a bendiciones que nunca podría haber imaginado. Pero más que eso, habló sobre cómo Guadalupe le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en relaciones, en integridad, en el coraje de hacer lo correcto. Y habló sobre cómo todos tenemos el poder de cambiar vidas. Años más tarde, cuando Rosa contaba esta historia a sus hijos, a veces le preguntaban si volvería atrás y cambiaría algo. Si, sabiendo todos los desafíos que vendrían, todos los momentos de duda y miedo, aún elegiría detenerse en esa montaña, investigar ese sonido extraño, quedarse con esa mujer desconocida a través de la noche. Y Rosa siempre respondía de la misma manera. Elegiría todo de nuevo, cada momento difícil, porque esas elecciones me llevaron aquí, a esta vida, a estas personas que amo. La historia de cómo una trabajadora doméstica salvó a la madre de un millonario y cambió una familia para siempre, se convirtió en algo más que solo un relato inspirador. Se convirtió en un recordatorio de que actos aparentemente pequeños de bondad pueden crear ondas que transforman vidas de maneras que nunca podríamos predecir. Que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus, sino en el coraje de hacer lo correcto. Y que a veces las personas más inesperadas se convierten en exactamente lo que necesitamos. Y así, en una casa modesta en las afueras de la Ciudad de México, una casa llena de risas de niños y conversaciones de adultos que habían aprendido a valorar lo que realmente importaba, la historia que había comenzado en una montaña oscura con dos mujeres desconocidas, continuaba escribiéndose, un día a la vez, una elección a la vez, un acto de amor a la vez. Fin. Gracias por acompañarnos en esta historia de coraje, amor y redención. Si te emocionó este relato, no olvides suscribirte al canal y compartir cuál fue tu momento favorito en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que tocan el corazón.